Hola a todos y a todas. Seguimos adelante con el módulo 3 en esta primera parte, en la que queremos primero hacer una descripción del marco normativo del derecho internacional, de las fuentes del derecho internacional, por cuanto obviamente es el marco en el que se enmarca el derecho internacional de los derechos humanos. Haremos por lo tanto referencia en un momento a las fuentes del derecho internacional, que creemos que es importante tenerlas muy claras en su cabeza. Y segundo, haremos mención a los actores que componen esta sociedad internacional, esta comunidad internacional, analizando luego a través de unas lecturas que os vamos a proponer tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como quizás su texto más representativo y de carácter constituyente, así como los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Propondremos algunos elementos para la reflexión sobre unos desafíos que se presentan ante el derecho internacional de los derechos humanos y presentaremos un caso práctico para vuestra resolución para poner en práctica brevemente los conocimientos de esta parte relativa en derecho internacional, a las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Como hemos dicho, las fuentes principales del derecho internacional, como bien sabéis, son la costumbre y la práctica, la costumbre y la práctica de los estados, sus costumbres en las relaciones internacionales entre estados, el jus cogens como norma imperativa de derecho internacional, el derecho convencional y la jurisprudencia. El derecho consuetudinario pues, se define como conjunto de normas cuya autoridad se deriva de la práctica constante y regular de los estados, más que de un tratado como tal, ¿no? Para que la práctica de los estados llegue a ser como norma del derecho internacional consuetudinario, es necesario que vaya acompañada de una convicción de que están haciendo frente a una obligación jurídica, no a una voluntad procesal del Estado, sino a una obligación. Os invitamos a consultar los vídeos que hemos puesto aquí del profesor Marcelo Cohen y de la profesora Mónica Pinto, que podréis consultar en la página web de Naciones Unidas, en el que junto con mucha otra documentación, vídeos y ponencias sobre el derecho internacional de otros grandes expertos del derecho internacional, os invitamos a que los consultéis porque son muy interesantes. Jus cogens, obviamente muy importante para el derecho internacional de los derechos humanos, es una norma imperativa por cuanto es reconocida por la comunidad internacional y aceptada como tal, ¿no? Es decir, que por su carácter imperativo y que por lo tanto no admite acuerdo en contrario y que solo podría ser eventualmente modificada por otra norma que tuviera el mismo carácter. Os invito a consultar, por supuesto, el derecho de los tratados, el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que en los artículos que aquí veis, pues define el jus cogens, la norma imperativa, el derecho imperativo. Derecho convencional, obviamente, es el derecho por el que las partes se obligan voluntariamente, sea mediante tratados bilaterales o multilaterales, y que obviamente el derecho internacional moderno, pues como bien sabéis, inicia su marco desde el procedimiento constituyente prácticamente de las Naciones Unidas en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a analizar, pero también muy importante, quizás cada vez más influyente, son los convenios regionales de derechos humanos, tanto en América como en Europa, que han sido firmados por la mayoría de los estados y que tienen mecanismos de control de jurisprudencia que pues tienen su eficacia respecto a las partes y que desde luego van asentando doctrina en los estados y la práctica de los estados. Obviamente es muy importante mencionar que para analizar esta parte del derecho, el derecho convencional, tenemos que referirnos al tratado, al convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que les he mencionado como instrumento básico para legislar, para conocer, mejor dicho, la interpretación, cómo debemos interpretar los textos convencionales. La jurisprudencia internacional, como fuente de derecho, por supuesto, principalmente como corte primigenia, digamos, sería la Corte Internacional de Justicia, nacida en el seno de las Naciones Unidas y que resuelve principalmente, exclusivamente, conflictos entre estados, exclusivamente entre estados soberanos, ¿no? Los individuos, la sociedad civil organizada no puede acceder como tal a este mecanismo. La jurisprudencia, las sentencias judiciales obligan a las partes, obviamente, pero sin duda sientan grandes precedentes doctrinales respecto a la evolución de conceptos de derecho internacional que, digamos, luego los grandes estudiosos pues también se inspiran y consideran, desde luego, como clara referencia por cuanto los magistrados de la Corte Internacional de Justicia son expertos en derecho internacional. También mencionar la existencia de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia que
sientan en base a una pregunta, una cuestión que les pueda emplear la Asamblea General, sienta, digamos, una opinión muy referenciada, muy importante en lo que se refiere a elementos o situaciones que conciernen al conjunto de la comunidad internacional. En su momento hubo opiniones consultivas sobre las armas nucleares o sobre la situación del Sáhara Occidental, y en la actualidad, pues más recientemente tuvimos opiniones, pues por ejemplo, sobre el estatuto jurídico del muro que se encuentra en Palestina, hecho por el Estado israelí. Soft law, derecho suave literalmente en inglés, sería conjunto de normas y principios aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, que si bien no tienen carácter normativo, carecen de carácter convencional, sí que son muy importantes para el tema, sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, porque no tratan temas relativos a los tratamientos de reclusos, independencia judicial, incluso uso de armas convencionales, no convencionales por parte de las autoridades de los estados. Bueno, normas que quizás en un futuro puedan tener carácter convencional. En este contexto, obviamente, tenemos que referirnos a 4 principios básicos del derecho internacional y de la comunidad internacional a través de sus actores. Como bien sabéis, la Carta de Naciones Unidas, documento constituyente de las Naciones Unidas, no puede ser de otra manera, reconoce la igualdad soberana a los estados, sea cual sea su tamaño, su dimensión, su potencial económico y su fortaleza militar. Y en base a este principio determina el reconocimiento del principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. A este principio de no intervención habría una excepción, que sería las posibles medidas coercitivas que podría aprobar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la existencia por parte de un Estado miembro de algún tipo de amenaza o quebranto a la paz o algún tipo de agresión militar de un Estado hacia otro. Como sabéis, el Consejo de Seguridad pues obviamente está muy influenciado por los vetos que tienen algunos de sus miembros, lo cual condiciona de una forma o de otra, políticamente incluso hablando, las medidas coercitivas que aplica o no aplica el Consejo de Seguridad según qué contextos. Obviamente, como no podía ser de otra manera en este contexto, mencionar el principio de no intervención el conflicto del principio de no intervención de los asuntos internos con los derechos humanos. Es decir, los estados siempre van a considerar que prima el derecho a un estado en base a su soberanía estatal a que otros estados no se inmiscuyan en sus asuntos internos, pero por otro lado pues tenemos unas obligaciones de derechos internacionales de los derechos humanos que entran en conflicto con este principio, ¿no? Y miles y cientos son los casos en los que existe una tensión evidente entre estos dos principios. Por ese motivo, obviamente, pues nace la comunidad internacional. La comunidad internacional multiplica el número de actores del derecho internacional de los derechos humanos, saliendo más allá de la existencia meramente de una comunidad internacional basada en estados soberanos, sino también entrando en colectivos, pueblos indígenas, sociedad civil, grupos de presión, en los que, digamos, ya se convierten desde el individuo, muchas veces aislado y alejado del derecho internacional de los derechos humanos o las organizaciones locales, hasta las organizaciones no gubernamentales de carácter multinacional que han profesionalizado funciones como es el lobbying, el cabildeo, para justamente en este escenario de contrapesos de poder, pues influir en los estados en la construcción de ese derecho internacional de los derechos humanos en la práctica diaria. Entonces, bueno, la comunidad internacional tiene diferentes aspectos en ese sentido, desde sujetos alejados y otros pues ya más profesionalizados y acercados, como son las organizaciones internacionales. Obviamente, como ya hemos mencionado previamente, el documento básico fundamental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos acompañado al articulado de este documento a unas lecturas sobre, obviamente, la eterna discusión, dilema sobre la naturaleza de esta norma o declaración. Haremos un foro sobre este tema. Y consideramos también que, ya veréis cómo pues la mera declaración también hay derechos que no reconocen como tal, ¿no? Excluyendo, por ejemplo, el derecho al asilo político, excluyendo el derecho a entrar en otro país, a cruzar las fronteras de otro país, o, digamos, dejando en segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales. Pese a ello, incluso, pues hay quienes consideran que la declaración no tiene más que eso, efectos declarativos, y no constituye como tal una norma de Mius Cogens ni tiene carácter normativo, por lo tanto. Trabajaremos sobre este tema con unas lecturas. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya en los años 70, muchos años después de la posguerra,
reconoce los principales derechos clásicos del derecho internacional de los derechos humanos, pero lo más interesante quizás es determina qué líneas rojas no pueden superarse cuando un Estado, legítimamente según el derecho internacional, y así lo reconoce, determina la situación de estado de guerra, estado de excepción o estado de urgencia, ¿no? ¿Qué derechos puede limitar, suspender en esos contextos políticos, jurídicos, ¿no? Como son urgencia, guerra o emergencia? Por lo tanto, muy importante también la limitación o la definición que establece sobre el reconocimiento a los estados a la posibilidad de determinar o no la pena de muerte en sus jurisdicciones. Veremos qué limitaciones establece el pacto, así como qué limitaciones establece respecto al procedimiento de la habeas corpus, que como sabéis es a poder acudir ante una instancia judicial ante una detención irregular por parte de funcionarios públicos, no de agentes de la autoridad. Muy importante también consultar siempre las observaciones generales, que son aquellas interpretaciones del comité sobre los términos del pacto. Aquí os establecemos un caso práctico relativo al pacto, relativo a las situaciones de emergencia y la aplicación de la pena de muerte, para que practiquemos un poco y veamos cuáles son las disyuntivas que plantea el pacto sobre este tema. Y obviamente no podemos dejar de mencionar el pacto de ESC, que también fue aprobado por las Naciones Unidas en el mismo año, pero que el propio texto de este pacto hace referencia a la eventual progresividad de los reconocimientos de los derechos DESC. Por lo tanto, no reconoce su plena efectividad desde el primer momento. Muchas es la jurisprudencia sobre este tema, que va intentando desarrollar, sobre todo en sistemas regionales, con más fundamento la reclamación, la posibilidad de carácter ejecutivo también de los DESC, pero en ese sentido lo vamos a ir estudiando con más detalle en otro módulo. Plantear aquí algunos desafíos del derecho internacional, como último de ellos sería la justicia transicional y el derecho penal internacional, que como veréis vamos a tratar en otra parte de este módulo y va a fundamentar parte de nuestra práctica en este módulo con el caso de la situación actual, por supuesto, de la situación post-conflicto en Colombia, ¿no? Y los procesos de paz que ahí se están desarrollando. Por lo tanto, esta sería esta primera parte.